José Hernández, el autor del Martín Fierro, el hombre de larga barba y enorme porte, de voz gruesa y decir sencillo, que se preocupó por la situación de los gauchos, el porteño que dejó su provincia para apostar a la Unión Nacional desde Entre Ríos. Esta es su historia. José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en la Charca del Pedriel, propiedad de sus tíos. Su madre, Isabel Pueyrredón, era prima hermana de Juan Martín de Pueyrredón, perteneciente a los unitarios. Su padre, Rafael Hernández, en cambio, era hijo de familia rosista. Y vos que te pensás que tenés una familia complicada. Pese a estas diferencias, el matrimonio era feliz. Don Rafael se dedicaba a la compra y venta de cueros y ganado. Esto requería largos viajes a través de la provincia de Buenos Aires, en los cuales lo acompañaba su esposa. La infancia de José transcurrió entonces de la mano de su tía Victoria Pueyrredón. Ella le enseñó a leer y lo alentó a escuchar atentamente el canto de los payadores. A los 6 años, ante la persecución rosista que obligó a huir a su familia materna, José fue enviado a vivir con su abuelo paterno a Buenos Aires. Allí estudió en el Liceo Argentino de San Telmo hasta 1845. Sus maestros advirtieron en el niño una rápida percepción y una prodigiosa memoria. Mientras esto pasaba, su madre falleció repentinamente de un paro cardíaco. Esto produjo un grave malestar en José y los médicos recomendaron que regresara al campo con su padre, que por entonces trabajaba como mayordomo en los campos ganaderos de Rosas. Allí entró en contacto con los gauchos, aprendió a andar a caballo, a tocar la guitarra y a participar en aquel modo de vida sobre el que luego escribiría. José veía a los gauchos como hombres valientes, solidarios, sinceros, respetuosos con las mujeres y los ancianos, trabajadores y patriotas. A fines de 1852, luego de la caída de Rosas, la provincia de Buenos Aires se había alzado en contra de Urquiza y este había situado la ciudad. Entonces el coronel Pedro Rosas y Belgrano, hijo adoptivo del restaurador, convocó a los hombres que prestaban servicio en los fortines, a algunos indios y a gauchos del sur. José Hernández, que ya para ese entonces tenía 18 años, marchó en sus filas. Porque es lo que un hombre hace. Finalmente, las fuerzas de Rosas y Belgrano se encontraron con las del coronel Gregorio Paz en el rincón de San Gregorio. Y ustedes acá seguro están esperando un combate épico, pero no. Las fuerzas de Rosas y Belgrano huyeron sin pelear. Eres un tonto, muchacho. En palabras del propio José, los indios que formaban parte de sus fuerzas no hicieron sino saquear cuanto hallaron, incendiar poblaciones, asesinar a los vecinos, secuestrar mujeres y niños y llevarse consigo el ganado y los caballos que encontraban. Alimañas insubordinada. Avergonzado por esta derrota, José volvió a la estancia solo para enterarse de que su padre había muerto fulminado por un rayo. Buscando la manera de sobrevivir, José se incorporó a las milicias de frontera. Allí sirvió hasta 1854, alcanzando el grado de alférez segundo del tercer escuadrón de barracas del regimiento de Extramuros. Ese año luchó en la batalla del Tala, donde la Confederación Argentina y Buenos Aires se enfrentaron con triunfo de los porteños. Sin embargo, 2 años más tarde, por un desacuerdo con el gobernador, José Hernández dejó la milicia. Tenía entonces 22 años y comenzó a participar de las discusiones políticas en el Partido Federal Reformista y a trabajar como redactor del diario La Reforma Pacífica. En ambos espacios apoyaba la unificación de la Confederación. Sin embargo, comenzó a advertir en la ciudad el desprecio contra los gauchos y los hombres de campaña. En 1857, ante las elecciones legislativas, comenzaron las persecuciones en toda la provincia. Los gauchos de la campaña fueron los principales damnificados. Si no apoyaban el mitrismo, iban a la cárcel o a la frontera. Muchos de ellos podían perder el rancho, los pocos bienes que tenían y hasta su mujer. Más tarde, con Adolfo Alsina en el gobierno, comenzaron los juicios contra los diarios opositores. La Reforma Pacífica fue clausurada en 1859 y José optó por exiliarse en Paraná. Sirvió en las filas de Urquiza en la batalla de Cepeda, donde la Confederación salió vencedora y se pactó la integración de Buenos Aires al país. Hernández fue designado oficial segundo de la Teneduría de Libros de la Contaduría de la Confederación y más tarde, cuando comenzaron las sesiones del Senado, fue nombrado taquígrafo de la Cámara Alta, donde sorprendió por su memoria y facilidad para manejar los números. Esto lo llevó a convertirse en el secretario privado del vicepresidente Pedernera y a ser el taquígrafo de la Reforma Constitucional de 1860. Allí conoció a nada más ni nada menos que Domingo Faustino Sarmiento. Luego de esto, el presidente Santiago Derqui lo nombró director del diario El Nacional Argentino. Derqui esperaba que Hernández fuera el hombre moderado que necesitaba, que defendiera la causa de la Confederación sin atacar demasiado a Mitre ni a Urquiza. Sin embargo, esto no fue así.
Nuestro protagonista criticaba a Urquiza por su falta de entusiasmo y creía que la integración solo podía darse sin él y sin el liberalismo porteño. A solo 20 días de haberse puesto el uniforme de director, el diario fue cerrado. En 1861, cuando la reunión del país parecía asegurada, los liberales de San Juan cometieron un asesinato político, el cual obligó a Derqui a intervenir la provincia. Mitre entonces desconoció los pactos firmados y Derqui declaró a Buenos Aires en rebeldía y envió al ejército al mando de Urquiza. José marchó junto a las tropas del caudillo entrerriano y luchó en la batalla de Pavón. La victoria parecía asegurada, pero en ese momento sucedió algo impensado. Me doy por vencido. Pude comprender a la perfección tu fuerza y es mejor que renuncie de una vez. ¡Eres un cobarde! ¿Se dio por vencido? ¿Qué pasa? No puede ser. ¿Qué dijo? ¿Se dio por vencido? No puedo creerlo. Eso jamás había pasado. Mi papá se dio por vencido. ¿Qué demonios estás haciendo, greñudo cobarde? A partir de entonces, las fuerzas de Buenos Aires avanzaron hacia el interior para unir a todos los rebeldes a la partida general de Mitre. A fines del año tuvo lugar la batalla de Cañada de Gómez, donde estas tropas se enfrentaron con un grupo de rebeldes comandados por el coronel Cayetano Laprida. José Hernández se encontraba en sus filas junto con su hermano Rafael. La derrota fue contundente y los hermanos Hernández combatieron hasta que la batalla se convirtió en una verdadera masacre. En Cuyo el Chacho Peñalosa llamó a la insurrección de todo el territorio contra la potencia porteña. Sin embargo, fracasó por falta de organización y fue asesinado por una partida militar porteña en La Rioja. Su cabeza fue cortada y exhibida en la plaza del pueblo. José criticó a los liberales por sanguinarios y a Urquiza por pasivo. En junio de 1863, José se casó en la Catedral de Paraná con su novia Carolina González del Solar. Al año siguiente tuvieron a su primera hija, a quien llamaron Isabel, y un año después a su segundo hijo Manuel. Con el correr de los años, tendrían 6 hijos más. En 1867 la familia se mudó a Corrientes, donde José esperaba encontrar un mejor trabajo. Allí fue nombrado fiscal interino del Estado. También empezó a dar clases de gramática en una escuela y a dirigir un diario local oficialista llamado El Eco de Corrientes. Durante la campaña electoral, José escribió a favor de la candidatura de Urquiza y en contra de Sarmiento. El 27 de mayo de 1868 estalló una revolución que obligó al gobernador Evaristo López a renunciar y Hernández y su familia debieron huir de la provincia. José decidió dejar a su mujer y a sus hijos en Paraná, en casa de sus suegros, e ir a Buenos Aires a buscar trabajo. Allí, con ayuda de sus amigos, logró fundar su propio diario al que llamó El Río de la Plata. El programa que defendía era autonomía de las localidades, municipalidades selectivas, abolición del contingente de fronteras, elegibilidad de los jueces de paz, de los comandantes militares y de los consejos escolares. Casi todos sus editoriales trataban sobre la triste e injusta situación que vivían los gauchos, no solo en el servicio de frontera, sino también en el interior del país, donde era casi imposible acceder a una porción de tierra propia. El 11 de abril de 1870 tuvo lugar el asesinato de Urquiza por una partida de 50 hombres enviados por López Jordán, el hombre fuerte del federalismo, luego de que Urquiza abandonara la batalla de Pavón. Sarmiento ordenó entonces la intervención de la provincia y la persecución de López Jordán y de todos sus seguidores. José, que estaba emparentado con López Jordán, se pronunció en contra del asesinato de Urquiza, pero también de la intervención de la provincia. En Buenos Aires comenzó la persecución a los partidarios de Jordán y opositores a Sarmiento. El dueño del Río de la Plata, convencido de que pronto sería puesto en prisión, decidió cerrar el diario y unirse a las filas jordanistas. López era visto como el representante de la resistencia contra la guerra del Paraguay y líder de los gauchos perseguidos por los hombres de Buenos Aires. Sin embargo, la inferioridad técnica de sus armas no le permitió más que resistir hasta que a comienzos de 1871 decidió cruzar hacia Uruguay. Al año siguiente, a riesgo de ser arrestado, José regresó a Buenos Aires para visitar a su familia, la cual estaba viviendo en Varadero. Obligado a mantener un perfil bajo, se dedicó a dar forma a unos versos sobre un gaucho llamado Martín Fierro. Gracias a la intermediación de un amigo, este se publicó en forma de folleto en el diario La República. Aunque los críticos le dieron poca importancia, la primera edición se agotó en unos meses. Todo parecía encaminado cuando de pronto... El 10 de mayo de 1874, Ricardo López Jordán invadió Entre Ríos. El gobierno nacional movilizó sus tropas y puso precio a la cabeza del caudillo y a la de sus colaboradores. Hernández decidió entonces viajar a Montevideo. Allí colaboró en el diario de un amigo suyo, escribiendo nuevamente contra Mitre. Mientras tanto, en Argentina, López Jordán fue derrotado sistemáticamente por el gobierno central y su moderno armamento.
En 1876 fue apresado y enviado a la cárcel, donde se escapó y huyó a Montevideo en 1879. José continuó escribiendo en contra de Mitre, sobre todo cuando éste se alzó en armas en 1874 ante la victoria electoral de Nicolás Avellaneda. Con la derrota de Mitre y las garantías ofrecidas por el nuevo presidente, José regresó a Buenos Aires, donde ya circulaba la 8ª edición de su obra. José se enroló en el Partido Autonomista y comenzó a escribir La Vuelta del Martín Fierro. En la segunda parte, menos contestataria y rebelde que la primera, Martín Fierro regresa a la civilización luego de haber vivido entre los indios. La intención de Hernández era la de aconsejar al gaucho el modo de integrarse a la nueva sociedad argentina en pleno proceso de modernización. En 1880 Hernández fue electo diputado. El autor del Martín Fierro había decidido abandonar sus sueños de una capital en Rosario y aferrarse a la Constitución para afianzar las instituciones federales. El 8 de diciembre, luego de la vuelta de Carlos Tejedor, se formalizó la entrega de la ciudad a las autoridades nacionales. Buenos Aires se convirtió en la capital del país y Julio Roca inició su gobierno prometiendo paz y administración. Hernández continuó siendo reelegido en el Senado, donde participó sobre todo en los temas relacionados con el campo y los gauchos. Hablaba claro y conciso. Al momento de dar sus discursos lo hacía de memoria, sin la necesidad de apuntes. Era un legislador independiente, poco atado a las formalidades partidarias. Apoyó y propició todas las iniciativas tendientes a mejorar la condición y suerte de los gauchos, tales como la creación de colonias agrícolas y fundación de pueblos con hospitales, escuelas y vías de comunicación. Al mismo tiempo se mostró partidario de las ideas de Alberdi de libre comercio e inmigración. En 1882, el senador de los gauchos organizó la fiesta de fundación de la ciudad de La Plata, la nueva capital de la provincia de Buenos Aires. Luego escribió un libro llamado Instrucción al estanciero, un manual sobre cómo manejar y administrar una estancia. Su objetivo era incentivar a los hombres de la ciudad a invertir en el campo. En mayo de 1866, Hernández dejó de asistir al Senado por problemas de salud. Sufría de miocarditis. El 21 de octubre, 9 días después de la asunción presidencial de Miguel Juárez Celman, José Hernández murió en los brazos de su hermano. Al día siguiente los diarios informaron: ha fallecido el senador Martín Fierro. José María Salaverría, periodista y escritor español, dijo: Hernández no supo lo que hacía, su personaje se le escapó de la pluma, se le agrandó desmesuradamente y él, el propio autor, acabó por morirse sin terminar de comprender lo que había escrito. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, dale me gusta. Si te encantó, suscríbete. Y si te pareció una locura, hacete miembro. Ahora tenemos esa función. Y si no, también podés donar en Mercado Pago, el link en la descripción. Y como siempre, no te olvides de dejar en los comentarios de qué protagonista de la historia argentina te gustaría que sea la próxima biografía. Yo soy el profe y espero que hayas aprendido algo.